Buenos días chicos, en esta oportunidad vamos a hacer un repaso de la fisiología del intestino delgado. Sabemos que el intestino delgado se extiende desde el píloro hasta la válvula ileocecal y comprende dos porciones, el duodeno, el yeyuno e ilio. Si hablamos de su aspecto interno, debido a que tiene función de absorción, sabemos que la superficie interna del intestino delgado está muy aumentada por sus repliegues y evaginaciones que se producen en diferentes niveles. Así vemos en la siguiente imagen que presenta grandes repliegues de la mucosa y de la submucosa, que son los llamados pliegues de Kerkrin. Estos repliegues son abundantes a lo largo del intestino delgado y se van a hacer más escasos en la porción terminal del ilion y son nulos a nivel de la válvula ileocecal, es decir, en el límite entre el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces, sobre estos pliegues de Kerkrin se van a disponer las vellosidades, que van a ser proyecciones digitiformes de la mucosa, propias del intestino delgado, es decir, solo se encuentran en el intestino delgado. Y al nivel de la base de cada vellosidad hay una invaginación llamada criptas de Lieberkühn, en cuyo interior se encuentran las glándulas intestinales. Entonces, estas se van a extender a través de toda la lámina propia hasta la muscular de la mucosa. Y en esa lámina propia de la vellosidad se va a encontrar tejido conectivo laxo y además abundantes capilares, una vena y un vaso linfático o quilífero, como se observa en la imagen. Este vaso quilífero es el encargado de transportar los productos lipídicos que se absorben a nivel del intestino. En la mucosa del intestino delgado se encuentran además células absortivas, células caliciformes, células endocrinas y las famosas células de Paneth, que vamos a ver en las siguientes diapositivas más detenidamente. Bien, entonces, además de los pliegues circulares y de las vellosidades, el intestino delgado también tiene microvellosidades, que son proyección de la membrana apical libre de las células absortivas y forman lo que se denomina el famoso ribete en cepillo, que se extiende hacia la luz del intestino delgado. Estas microvellosidades aumentan la superficie de absorción de la membrana plasmática, permitiendo que algunos nutrientes digeridos puedan difundirse dentro de las células absortivas en un cierto tiempo. Y este ribete en cepillo también contiene numerosas enzimas con funciones digestivas. Entre ellas, por ejemplo, se encuentran las cuatro encargadas de la digestión de los hidratos de carbono: la alfa-dextrinasa, la maltasa, la sacarasa, la lactasa, y otras encargadas de la digestión de las proteínas, como las peptidasas, ¿sí? Las aminospeptidasas y las dipeptidasas, y dos enzimas que se encargan de la digestión de los ácidos nucleicos, la nucleosidasa y la fosfatasa. Y además, a medida que las células absortivas se van descamando en la luz del intestino delgado, se rompen y liberan enzimas que van a contribuir a la digestión de los nutrientes del quimo. Bien, si recordamos que la digestión del intestino delgado, además de química, es mecánica, decimos que existen dos tipos de movimiento en el intestino delgado. Uno es la segmentación y un tipo de peristalsis que si lo recuerdan se llamaba complejo motor migrante, que estaban regulados por el plexo mientérico. Entonces la segmentación era la que consistía en las contracciones localizadas para provocar la mezcla, que tienen lugar en las porciones del intestino que van a estar distendidas por el gran volumen de quimo.
La segmentación mezcla al quimo con los jugos intestinales, ¿no? Y empieza a ponerlos en contacto con la mucosa para su posterior absorción, ¿sí? No impulsa el contenido intestinal a lo largo del tubo digestivo. Después de la absorción de la mayor parte de los alimentos, lo que reduce la distensión de la pared del intestino delgado, ¿sí? Cesa la segmentación y comienza la peristalsis. Entonces, el tipo de peristalsis que se produce en el intestino delgado para llevar hacia adelante el quimo es a través del complejo motor migrante y comienza en la porción inferior del estómago, ¿sí? Y lleva el quimo hacia adelante a lo largo del tracto del intestino delgado, ¿sí? Hasta poder expulsarlo. Bien, eso en cuanto a la digestión mecánica, ¿no es cierto? Pero nosotros si hablamos de una digestión química y recordamos que la digestión comenzaba en la boca a través de la amilasa salival que convertía el almidón en maltosa y maltotriosa y alfa-dextrina, ¿no es cierto? Que son fragmentos mucho más pequeños de almidón. Decimos también que en el estómago la pepsina convertía las proteínas en péptidos, ¿sí? Que eran fragmentos más pequeños, y la lipasa lingual y la gástrica convertían los triglicéridos en ácidos grasos, ¿sí? Diglicéridos y monosacáridos. Entonces, de esta manera, si recordamos esto, de esta manera decimos que el quimo ingresa al intestino delgado con un contenido de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos que están parcialmente digeridos. Entonces, la digestión completa de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos es el resultado en conjunto del jugo pancreático, el jugo biliar, ¿sí? E intestinal que se va a llevar a cabo en este intestino delgado. Bueno, en la diapositiva anterior vimos un poco sobre la digestión mecánica. Acá en esta diapositiva les dejo un cuadro con los tipos de célula, que si bien ya las mencionamos, y les voy a dejar al lado la de los tipos de células, la función de cada una de ellas para poder continuar trabajando sobre la absorción y las enzimas del ribete en cepillo, que es lo que más nos interesa en este apartado. Bien, entonces una vez que nosotros hablamos sobre la digestión mecánica y la digestión química, sabemos que las moléculas que pueden atravesar o que puedan atravesar las células epiteliales absortivas de la mucosa y dirigirse hacia los vasos sanguíneos y linfáticos, ¿sí? Por ejemplo, las moléculas de los monosacáridos como la glucosa, la fructosa, la galactosa, de los hidratos de carbono, los aminoácidos simples, los dipéptidos, tripéptidos de las proteínas, los ácidos grasos del glicerol y los monoglicéridos de los triglicéridos. Entonces, el paso de estos nutrientes que se dirigen desde el tubo digestivo hacia la sangre o hacia la linfa se denomina absorción. Entonces, la absorción de las sustancias se puede producir a través de diferentes mecanismos o procesos. Por difusión, por una difusión simple, por una difusión facilitada, por ósmosis y también por transporte activo. La absorción de los nutrientes que se cumplen en el intestino delgado se produce alrededor del 90%, ¿sí? Y el 10% restante pues tiene lugar en el estómago y en el intestino grueso. Y todo el material no digerido o no absorbido continúa su camino, por así decirlo, y pasa al intestino grueso. Entonces ahora, por ejemplo, vemos, si nosotros tomamos como ejemplo la absorción de los monosacáridos, sabemos que los monosacáridos atraviesan la luz del intestino a través de la membrana apical por una difusión facilitada o también por un transporte activo.
Es decir, la fructosa, que es un monosacárido que se encuentra, por ejemplo, en las frutas, ¿no? Se va a transportar por difusión facilitada. La glucosa y la galactosa pasa a través de las células absortivas de las vellosidades por un transporte activo secundario. Es decir, van a estar acoplados a un transportador que puede ser, por ejemplo, el sodio. Entonces, este transportador va a tener sitios de unión para una molécula de glucosa, ¿sí? Entonces, por cada molécula de glucosa que atraviese la membrana, yo voy a necesitar 2 iones de sodio, es decir, 2 transportadores. Hasta que esta sustancia, ¿no?, pueda ser transportada. Por ejemplo, los monosacáridos se movilizan hacia afuera de la célula absortiva a través de la superficie vasolateral por difusión facilitada e ingresan en los capilares de las vellosidades. En esta imagen tenemos el ejemplo que mencionamos recién de los cotransportadores cuando necesitamos 2 moléculas de sodio por una de glucosa. Y acá cuando nosotros hablamos de la absorción de electrolitos, decimos que tenemos que recordar que los electrolitos son compuestos que se disocian en iones en el agua y conducen obviamente electricidad. Entonces los iones de sodio se transportan activamente hacia el exterior de la célula absortiva, ¿sí?, por esta bomba, que es la bomba de sodio-potasio, que es una bomba vasolateral, ¿sí?, que tiene sodio y potasio con un gasto de energía a través de la ATPasa. Entonces, después de haber ingresado por esta bomba por difusión y por transporte activo secundario, la mayor parte de los iones de sodio de las secreciones gastrointestinales se recupera y no se pierden, ¿sí?, en las heces, por ejemplo. Entonces, los iones con carga negativa, por ejemplo, el bicarbonato, el cloro, el sodio, los nitratos, pueden pasar por transporte pasivo y van siguiendo al sodio, ¿no?, lo van acompañando, o también por transporte activo. Los iones, por ejemplo, de calcio también se absorben activamente mediante un proceso estimulado por el calcitriol. Y otros electrolitos, por ejemplo los iones de hierro, el potasio, el magnesio, los fosfatos, se absorben por mecanismo de transporte activo. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de la absorción de los aminoácidos, de los dipéptidos, decimos que la mayor parte de las proteínas se absorben como aminoácidos por medio de un proceso que se llama transporte activo. Y este proceso se produce sobre todo en el duodeno y en el yeyuno, donde diferentes transportadores llevan distintos tipos de aminoácidos. Algunos aminoácidos entran en las células absortivas de la vellosidad a través de un transporte activo secundario dependiente de iones, por ejemplo de iones de sodio, similar al transporte de la glucosa que vimos anteriormente, o otros aminoácidos se van a trasladar también activamente pero sin transportadores, o sea que no dependen de otro transportador. Por ejemplo, la conducción de los dipéptidos y de los tripéptidos se hace junto a protones, ¿sí?, a iones de hidrógeno. Entonces los péptidos se van a hidrolizar a aminoácidos simples, entran en las células absortivas y esos aminoácidos salen después de la célula por difusión y van a entrar a los capilares de las vellosidades. Entonces, tanto los monosacáridos como los aminoácidos se van a transportar en la sangre después hacia el hígado, ¿sí?, a través del sistema portohepático, ¿sí? Y si el hígado no los logra eliminar a través de los hepatocitos, pasan así a la circulación general. En cuanto, por ejemplo, a la absorción de los lípidos, decimos que todos los lípidos de la dieta se van a absorber a través de una difusión simple. Los adultos, por ejemplo, absorben casi el 95% de los lípidos que están presentes en el intestino delgado. Entonces, luego de que esos lípidos se emulsionen
se digiera, ¿sí? Los triglicéridos se degradan en monoglicéridos y ácidos grasos, pueden convertirse en ácidos grasos de cadena corta o ácidos grasos de cadena larga. Eso lo vamos a ver en otra diapositiva. Bueno, entonces como ya se pudo observar anteriormente, en el práctico anterior, sobre la digestión de los lípidos, acá también ponemos las lipasas y dónde actúa cada uno. Ahora vamos a hablar un poco sobre la absorción de los lípidos. Sabemos que todos los lípidos de la dieta se absorben por difusión simple, pero primero tienen que emulsificarse, es decir, convertirse en glóbulos más pequeños, ¿sí? Obviamente, y digerirse, para poder digerirse así. Entonces los triglicéridos se degradan en monoglicéridos y ácidos grasos, que pueden ser de cadena corta o de cadena larga. Entonces, a causa del tamaño que tienen, pueden disolverse en este medio acuoso intestinal y pasar así a las células absortivas a través de la difusión simple. Los ácidos grasos, ¿sí?, se rodean de sales biliares que los contribuyen a ser más solubles, igual que a los monosacáridos, y estas sales biliares que están dentro del quimo intestinal los rodean, ¿sí?, y forman pequeñas esferas que son las micelas. Una vez que se formaron las micelas, estas micelas se mueven en la luz del intestino delgado hacia el ribelte-en-cepillo de las células absortivas, y es aquí donde los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos difunden hacia afuera de las micelas y entran en el interior de las células absortivas y liberan las micelas dejándolas en el quimo. ¿Sí? Una vez entonces, como se muestra en la imagen, dentro de las células absortivas, los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos se recombinan para formar triglicéridos, ¿sí? Se revisten de proteína y entonces estas grandes masas esféricas se van a denominar kilomicrones. Y los kilomicrones abandonan las células absortivas a través de la exocitosis, ¿sí? Pero como son muy grandes y voluminosos, estos kilomicrones no pueden entrar en los capilares sanguíneos, porque los poros de las paredes de los capilares son mucho más pequeños y entonces entran en los vasos linfáticos, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos un esquema bastante completo de todo lo que hemos hablado. Nosotros dijimos que anteriormente que los kilomicrones no podían ingresar en los vasos sanguíneos y por el tamaño de los poros podían entrar en los vasos linfáticos, ¿sí? Hasta el conducto torácico y ahí entrar a la sangre a través de la vena subclavia izquierda. Bueno, entonces luego de participar la emulsión y la absorción de los lípidos, las sales biliares se vuelven a reabsorber por transporte activo, ¿sí?, en el intestino delgado, en la porción terminal del ilión, y retoman por medio de la sangre al hígado a través del sistema porta hepático, y así se pueden reciclar.